Pues muchas gracias, compañeros, esas huelgas parciales que van a estar en la sanidad privada de Andalucía, de Málaga, durante el 18, 19, 26 y 25 de noviembre. Vamos ya a cambiar de tema, de asunto, y lo hacemos con Noelia Correa, que nos viene a hablar de una nueva etapa de este libro, Camino para morir con todo en orden. Muchísimas gracias, Noelia, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada como siempre de estar aquí y compartir este espacio. Antes de empezar te voy a preguntar qué tal por Barcelona. Fue en Gerona. En Gerona, perdón. Sí, muy bien, la verdad que ha sido un reencuentro porque yo me crié ahí, yo desde el año hasta los 18 estuve ahí y ha sido muy bonito porque había gente, yo me fui de ahí con 18 años y es verdad que había gente que no había visto desde entonces, ya han pasado unos cuantos. Y muy agradable, muy especial porque incluso los olores, reconocía olores de mi infancia, que eso nos trae a la memoria siempre muchas cosas, ¿no? Y comentándolo con una amiga me dice, pero ¿Gerona huele? Y digo, sí, huele diferente. Y los árboles son diferentes porque son de hoja caduca, entonces todo muy, muy bonito, muy bonito. Ha sido un encuentro, un reencuentro muy especial. Me alegro mucho. Que nada, gracias por preguntar. Nada. Además, también estuviste hablando de tu libro allí. Ahí hicimos una presentación, de hecho, hice la presentación del libro en una librería y fui al colegio en el cual yo estuve desde los 3 años hasta los 18, que me invitaron a hacer una charla para el AMPA del colegio, me invitó a hacer una charla para los padres sobre cómo acompañar a los niños y a los adolescentes en las pérdidas y en el duelo. Así que fue redondo. Qué bien, qué maravilla. Sí, sí. Pues nada, vamos a hablar, si quieres, precisamente de eso. En este caso, la quinta etapa, ya queda muy poquito. Sí, muy poquito. Ha pasado muy rápido. Ha pasado muy rápido. Nos queda una etapa más y luego ya la séptima, que es como el resumen, la finalización de las diferentes etapas. Pero bueno, no nos vamos a poner tristes. No. Vamos a agradecer los momentos compartidos. Efectivamente. La quinta etapa son los espacios emocionales. ¿Qué son los espacios emocionales? Pues son las conversaciones, sobre todo, que yo invito a que tengamos con nuestros seres queridos sobre temas tan importantes como el morir, la muerte, qué voy a hacer, qué quiero que hagan conmigo cuando yo me muera, qué quieren ellos que hagamos los que nos quedemos con ellos cuando se mueran, y sin ningún tipo de límite, a ver, ¿cómo explicarlo? De edad. O sea, yo en mi caso, Dios no lo quiera, si mis hijos fallecen antes que yo sé lo que a ellos les gustaría. Y mis hijos son más jóvenes que yo. Entonces, en ese sentido de sin límite. Lo lógico es preguntárselo a los padres porque se supone que son los que se van a ir antes. Pero como nunca se sabe. Y luego también incluyo ahí, por ejemplo, el tema de las mascotas. Estos seres amorosos, de estos sí que aman incondicionalmente, que no solo cuando ellos se van en el tema del proceso del duelo, que eso ya lo gestionamos nosotros porque ya estamos ahí, pero por ejemplo si yo tengo una enfermedad terminal y me voy a ir y tengo una mascota que pueden quedarle años de vida, ¿qué hago con eso, no? Buscar a lo mejor una familia de acogida para mi mascota, mi mejor amiga o otra amiga que él se lleve muy bien con el perro, con el gato, con lo que sea. Entonces, eso es hablar. A eso me refiero cuando hablo de los espacios emocionales. Ahí está muy relacionado ese miedo que tenemos a hablar de la muerte, sobre todo con seres queridos. A mí me ha pasado, por ejemplo, con personas mayores, seres queridos de mi familia, pues que ves que se va acercando el momento, no sabes cuándo va a ser exactamente, pero sabes que cada día están más mayores y que posiblemente ese momento está cada vez más cerca, o personas que ya estaban enfermas y sabías que el momento iba a ser prácticamente inminente y ellos también lo sabían, por la edad que tenían o por esa enfermedad que tenían. Entonces, pues muchas veces, pues lo que se dice, ¿no?, las personas mayores, que siempre lo hemos escuchado hablar, ya mismo me muero, o cuando me muera no sé qué, y por cierta inercia, los que estamos alrededor le decimos, calla, que todavía no te vas a morir, deja de hablar de las tonterías, no digas eso, que todavía falta mucho. Y claro, yo nunca había caído en ello, y leyendo el libro pues sí que he caído, y al final a lo mejor estaba cortando esa conversación que ellos querían iniciar, pero no sabían a lo mejor cómo hacerlo. Mira, lo has descrito perfectamente.
muchas veces no es que no queramos hablar de ellos, sino que no tenemos el espacio. Entonces, estas personas mayores les interesa, les gustaría, hasta cierto punto están muy cerca de ello. Y al final lo pensarán continuamente, posiblemente. Efectivamente, entonces, no me dejáis hablar de esto, que ahora para mí es casi lo más importante de esta vida, o sea, hablar de todo esto y de dejar las cositas pues organizadas, de incluso de despedirme, oye, pues es que puede ser mañana, entonces pues deciros que os quiero mucho, yo qué sé, pero teniendo muy presente que estoy cerca del final, ¿no? Entonces es una pena, porque además son conversaciones muy interesantes, ¿no? Y muy íntimas y oye, a lo mejor incluso te queda algo por hacer, ¿quieres hacer algo? ¿Hay algo que te gustaría o probar o yo qué sé? Es que se abren tantas posibilidades, ¿no? Cuando conversamos de forma tan abierta sobre este tema. Entonces, sí, efectivamente no cerrarlo. De todos modos, las personas mayores hay algunas que sí y otras que no, porque en Gerona, concretamente, un amigo de mi padre, que tiene ya 80 años, me dijo, yo a tu presentación no voy, que me da miedo, me tomo la cerveza después. Entonces también hay personas que están más abiertas independientemente de la edad, ¿no? Siempre tendemos a pensar que cuanto más mayores, más abiertos, y no siempre pasa, o que cuanto más jóvenes, más inconscientes, o más que no nos interesa, y hay gente joven que tiene muy presente el hecho de que algún día nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar para iniciar esas conversaciones o continuarlas si no las inician? A ver, una cosa que tenemos que aquí sí que es necesario es superar nuestro propio miedo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo una persona mayor nos dice, oye, yo el día que me muera, pues tener esa rapidez, esa lucidez, esa capacidad de plantarte y en vez de sacar el automático de ¿cuándo te...? Decir, vale, pues vamos a sentarnos, vamos a tomar un café. O sea, al final es una cuestión de trabajarnos nosotros mismos, ese es el consejo que yo doy, ¿no? Trábajate tú tu miedo para que así no lo proyectes en el otro, porque al final, cuando yo le digo a la otra persona, calla, calla, que no te vas a morir, no es su miedo, porque ella quiere hablar de esto y ella además sabe que está cerca. Sí, nuestro miedo a perder a esa persona. Nuestro miedo a perder o incluso a morirnos nosotros, hay muchos miedos, proyectamos muchos miedos, entonces trabajarte, ¿no? Pero bueno, a nivel muy básico, pues eso, tomar conciencia y si alguien nos vuelve a decir el día que yo me muera, pensar en Naomi, en Noel, y decir, no voy a decir, no te vas a morir nunca, sino, ¿querrías hablar de esto? Nos sentamos, tomamos un té, un café y me cuentas qué es lo que piensas, qué opinas, cómo te sientes, ¿no? Muchas veces es cómo te sientes ante esta idea, ante esta realidad que se acerca, ¿no? Y podemos aprender un montón. Eso es lo que yo recomendaría, que hablamos de tantas cosas sin importancia y de las que de verdad tienen importancia solemos evitarlas, ¿no? Además, en el libro pones ejemplos propios, en el caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? Cómo hablar con los padres, por lo que tú dices, por ley de vida, normalmente, y ojalá siempre fuese así, los padres se van antes que los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo los hijos podemos dar ese paso de hablar con nuestros padres? Pues dándole ciertas preguntas, oye, ¿no creéis que a lo mejor estas alfombras ya molestan o cogen mucho polvo, os podéis tropezar, ¿no? No simplemente decir, oye, cuando os moráis, ¿qué queréis que hagamos, no? Ahí depende también cómo tengas la relación con tus padres, no siempre puedes ir así a bocajarro. Estoy de acuerdo, hay que ser muy sutil. Hay ¿Qué pasa, me quieres matar ya? Eso mi padre en plan de broma lo dice de vez en cuando, pero ¿qué pasa? Que yo no me voy a ir en muchos años, ¿eh? Y digo, y Dios quiera que no, pero, y si no es así, ¿cómo lo hacemos? Entonces sí, es verdad que bueno, también a la hora de vaciar, ¿no? Las casas, que también es como prepararse, pues sí, hacerlo de forma muy amable, oye, estas alfombras a lo mejor os tropezáis con ellas, ¿no sería más interesante ya quitarlas, retirarlas? ¿Qué queréis que hagamos con ellas? Entonces, ese tipo de cosas sí que es verdad que pero hay que ser muy sutil, claro, ¿no? Y es verdad que hay personas que también, como dices, ¿no? La relación, yo sé que yo si a mi padre le digo eso, a mi madre, no se lo van a tomar mal, ¿vale? Pueden bromear que me voy a vivir muchos años, ¿qué prisa tienes, no? Pero a lo mejor hay otras personas que sí que se lo pueden tomar, entonces ya ahí cada uno tiene que conocer un poquito también hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero empujando un poco el límite, ¿no? Si el límite está aquí, voy a empujar un poquito más, no me voy a ir al otro extremo,
pero voy a empujar un poco más a ver qué sale de todo esto. Además que son conversaciones necesarias, no solamente por lo que nos aportan esas conversaciones que pueden ser muy interesantes y lo que podemos sacar en claro de ellas, sino también para el futuro, para que las personas que nos quedamos, lo ponías también en el ejemplo en el libro, de somos 4 hermanos, si mis padres no me dicen qué quieren que hagamos pues, en su funeral, o si quieren que los crememos o que los enterremos, a ver cómo nos ponemos de acuerdo 4 personas, si cada uno a lo mejor tiene una idea diferente. No, es que yo pensaba que papá, no, es que yo pensaba que mamá, yo es que... No, es que a mí una vez me dijeron que no sé qué, pues a mí me dijo otra cosa diferente. Vamos a ponerlo en común, ¿no? A ver qué quieren, para que todos estemos tranquilos en ese momento y nos centremos en esa pérdida. Efectivamente, además también es como la responsabilidad de los mayores, ¿no? De facilitar a los que nos quedamos, en el caso de los padres, ¿no? A los hijos, a facilitar a los que se quedan ese proceso de duelo. Imagínate que ya estás triste porque ya han fallecido tu madre o tu padre y que encima te peleas con tu hermano porque tú crees una cosa, el otro cree otra, ya añades mucho más dolor a una situación que es de por sí muy dolorosa y que lo que necesita es transitarse, vivirse con cierta conciencia, con tranquilidad. Y sin embargo ahora estoy que tú dijiste y al final la cremamos, el que quería enterrarlo ya va a estar de morros mucho tiempo o enfadado. Entonces es también un poco la responsabilidad de los que nos vamos, ¿no? De dejarlo todo clarito y decir, bueno, venga, esto es lo que yo prefiero. Luego ya entraremos si se puede, no se puede, ¿no? Porque hay veces que la vida no te permite hacer todo lo que quieres, pero al menos que la responsabilidad esa no esté en los hijos o en los seres queridos. De los hijos también hablas en el libro, hablar con ellos, sí. Lo que tú decías también al principio de la entrevista, da igual la edad, pues en función de cada edad, pues adaptas el lenguaje o las conversaciones. Exacto, exacto, sí, sí, yo, para bien o para mal, en mi casa se ha hablado desde que son muy pequeñitos de la muerte, entonces lo tienen bastante integrado, y yo ya te digo, yo he tenido conversaciones con los dos de qué es lo que a ellos les gustaría en caso de que fallecieran antes que yo, ¿no? De hecho, mi hijo concretamente quiere que lo crememos y a mí se me morían todas las plantas. Dijo, ¿me cremas, mami? Y me metes en algún tiesto de tus plantas. Y decía, no, que se te mueren todas, busquemos una alternativa. Entonces, hasta con sentido del humor se pueden tener estas conversaciones, ¿no? Ahora ya no se me mueren las plantas, así que si pasara algo, de nuevo, que esperemos que no pase, pues ya sé lo que mi hijo, que tiene además 17 años, esto lo hicimos cuando él tenía 15 para 16, quiero decir que no hay límite de edad, ni por arriba ni por abajo, siempre que se haga de forma muy amable, en el momento adecuado, porque si el niño está de un lado para otro obviamente es complicado, pero surgió, en ese momento surgió, porque salió algo y te agarras, ¿no? Dicen algo, bueno, hablando de... ¿Qué podríamos hacer, no? O sea que es lo mismo, es lo mismo. Una cosa también muy importante que recalcas en el libro es el perdonar y perdonarnos. Sí, eso para la hora de morir, para nuestro propio proceso de muerte, yo siento que si no perdonamos estamos todavía aferrados, ¿no? O sea, si no hemos perdonado hay algo que tenemos pendiente. O si no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Que, ojo, el perdón es una cosa muy complicada, ¿eh? No creo que todos nos vayamos con todo perdonado, yo no sé si me iré con todo perdonado, pero creo que sí que es un trabajo y que si lo haces puede ayudarte a partir con más serenidad, a morir con más serenidad, porque siempre que haya algo que nos tenga aferrados, ese va a ser un impedimento a poder hacer esa partida de forma más tranquila. Pero lo que tú dices, no es fácil ni perdonar ni perdonarnos. Muchas veces casi que más complica perdonarnos que perdonar. Sí, totalmente, sí, en eso estoy de acuerdo. Puede llegar a ser más fácil perdonar al otro, no sé por qué, que perdonarnos a nosotros mismos, y es importante también porque somos seres humanos y no somos perfectos, entonces habremos cometido muchos errores durante todos los años, pero lo importante es eso, tomar conciencia y trabajar eso en la medida que podamos. Habrá gente que será incapaz de perdonar ciertas cosas y tampoco pasa nada. Y a lo mejor llega el proceso de fin de vida y se puede ir tranquilamente, ¿eh? Pero en general el tema del perdón es algo a tener en cuenta cuando hacemos ese trabajo.
al menos a tenerlo presente. Creo que también sobre todo con personas que siguen estando en nuestra vida y que siguen siendo personas queridas, porque a lo mejor si es algo que te hizo alguien que ya está fuera de tu vida, a lo mejor esa persona ya no quiere ni tu perdón o tú no quieres perdonar porque ya has pasado página y esa persona ya no significa lo que te hizo, lo que significa a día de hoy. Pero sobre todo con las personas que las seguimos teniendo cerca y a lo mejor esas conversaciones que nunca se llegaron a tener, a lo mejor es importante recuperarlas y incluso en lo que nos quede de vida tendríamos seguramente una relación mucho mejor que la que se tiene actualmente. Pues sí, al menos con nosotros mismos, porque luego lo que haga el otro ya sabemos que depende del otro, ¿no? Entonces yo puedo hacer ese acercamiento, oye, te perdono, y ya está, o sea, te perdono, o lo que me hiciste, o también, es que el perdón es un poco complicado, pero bueno, yo te perdono y yo sigo con mi vida, si a partir de aquí podemos crear una nueva relación, genial, si no, yo ya he hecho mi trabajo y la otra persona tiene que hacer el suyo y no siempre lo hacemos, ¿no? O sea, algo que hay que trabajar y cada uno, cada mundo y cada situación y cada perdón es muy diferente. Responsabilicémonos cada uno de lo nuestro, que bastante tenemos. Y ser consciente, es verdad lo que tú dices, Sí. de ser consciente de lo que ha pasado y cómo lo podemos solucionar o no, pero bueno, saber qué es lo que pasó e intentar pasar página de alguna forma. Porque además lo dices, me voy a despedir con esa frase, que el perdón no es olvidar, sino ser conscientes de lo que ha pasado y que todos en algún momento hemos hecho daño o nos han hecho daño, que hay un sufrimiento que siempre no solamente somos nosotros las víctimas o los que le causamos daño a los demás, ¿no? Y en esa recomendación que haces tú de intentar perdonar y también perdonarnos, hay una frase que me gusta mucho que pone: morimos como vivimos. Si vivimos peleando por todo y con todos, moriremos peleando. Si vivimos en paz con los nuestros y nuestro entorno, probablemente nuestra muerte sea también pacífica. Exacto. No siempre pasa, la excepción confirma la regla, pero en general los que estamos en este entorno es lo que vamos viendo. Así que nada, a intentar vivir lo más en paz posible para poder morir también con serenidad y con tranquilidad. Y tener esas conversaciones con nuestros seres queridos que pueden ser muy interesantes y nos podemos llevar pues el conocimiento de lo que necesitan dado una situación que no queramos. Exacto. Pues Noelia, un placer tenerte. Nos van quedando ya muy poquitos días, nos quedan ya 2 días nada más. Sí, en diciembre. En diciembre, ya, sí. no recuerdo exactamente, creo que el 2 y el 16 puede ser. Bueno, puede da igual. ser. Dentro de 2 martes nos veremos y dentro de otros 2 martes nos volveremos a ver para despedirnos, hacer la última etapa que nos queda y a la final, que es el resumen, sacaremos conclusiones de estas maravillosas etapas que hemos hecho juntas y con ustedes también. Muy bien, muchísimas gracias, Naomi. Nos vemos dentro de 2 martes. Chao. Ahora nosotros nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida volvemos.